Desde pequeño aprendí que madre es sinónimo de amor, de protección, de puerto seguro. Pero, ¿qué sucede cuando esa imagen idealizada se deshace ante la realidad de una convivencia marcada por el dolor, la humillación y el abuso emocional? Durante muchos años intenté justificar lo injustificable. Me aferraba a la idea de que era mi misión soportarlo todo en silencio. Pero con el tiempo mi alma empezó a enfermar, y al tomar la dolorosa decisión de alejarme, una pregunta resonaba dentro de mí. ¿Estaré fallando espiritualmente? Esa duda me perseguía noche tras noche. La culpa me consumía. A fin de cuentas, ¿qué dice el espiritismo sobre alejarse de un familiar, especialmente de la madre? ¿Romper ese lazo sería una huida de mi responsabilidad espiritual o, paradójicamente, una parte de mi propio rescate? Fue al sumergirme en las obras de Allan Kardec, en los mensajes psicografiados por Chico Xavier y en los relatos de André Luis que comencé a comprender la profundidad de este dilema. En el Evangelio según el Espiritismo, Kardec nos explica que los lazos de sangre no siempre reflejan afinidades espirituales. A veces, los espíritus reencarnan juntos no por amor, sino para aprender a perdonar, a soportarse, a crecer. No todos los padres son misioneros, no todos los hijos son rescatadores. Muchas veces, el hogar terrenal es escenario de reencuentros dolorosos, donde las heridas del pasado se reabren para ser finalmente tratadas. Recuerdo un mensaje del Espíritu Emmanuel, psicografiado por Chico Xavier, donde él dice: no somos responsables de cambiar a los demás por la fuerza, pero sí somos responsables de no perdernos intentando salvarlos. Esa frase me golpeó como un rayo. Comprendí que, aunque el perdón sea un principio innegociable en el camino de la evolución, el autoabandono no es una exigencia divina. ¿Cuántos de nosotros vivimos relaciones familiares marcadas por violencia velada, palabras duras, humillaciones constantes, manipulaciones emocionales? ¿Y cuántos se obligan a mantener esos lazos a toda costa por miedo a estar contrariando la ley de Dios? André Luis, en Nuestro Hogar, nos muestra que la espiritualidad superior valora el equilibrio. Un espíritu perturbado no podrá ayudar a otro que esté igualmente en desarmonía. A veces es necesario guardar silencio, recogerse y amar a distancia. Al alejarme, no dejé de amar, pero aprendí que el amor verdadero no aprisiona, no enferma, no destruye. El amor no es omisión. El amor muchas veces es límite, y en el silencio de mi recolección comencé a percibir que algo sucedía en el plano espiritual, señales sutiles, sueños reveladores, sensaciones de alivio y al mismo tiempo de profunda responsabilidad. Era como si el mundo espiritual me dijera: no huiste de tu misión, estás comenzando a comprenderla, y es sobre eso que quiero hablar en este video. Sobre cómo el espiritismo puede ayudarnos a comprender los límites del perdón, la importancia del amor propio y el verdadero sentido de nuestra misión espiritual dentro de los lazos familiares. Cuando decidí alejarme de mi madre, un torbellino de sentimientos se apoderó de mí. El dolor de la decisión se mezclaba con el miedo de estar fallando en mi misión espiritual. Pero fue en las páginas de El Evangelio según el Espiritismo, donde encontré las primeras claves para comprender la complejidad de los lazos familiares bajo la óptica del espiritismo. Allan Kardec nos enseña que al reencarnar somos colocados en contextos familiares cuyo objetivo principal es la reparación y el progreso moral. En muchos casos, los lazos de sangre son oportunidades de reconciliación entre espíritus que se enemistaron en el pasado. En el capítulo 14 del Evangelio, él explica: los espíritus se reúnen en grupos o familias por simpatía y sobre todo por semejanza de inclinaciones. Sin embargo, no siempre es así. Existen también casos de reuniones dolorosas necesarias para la evolución de los involucrados.
Cuando la convivencia se convierte en un campo de pruebas tan áspero que enferma el alma, debemos comprender que la misión espiritual no consiste en soportar lo insoportable, sino en transformarse interiormente. El espiritismo no nos obliga a una convivencia forzada, sino a la vigilancia sobre nuestros sentimientos. Alejarse físicamente puede ser necesario, pero desligarse emocionalmente con rencor, ese sí es el verdadero riesgo. Kardec también afirma que los espíritus son libres en sus elecciones. Nadie reencarna por imposición ciega, sino con conciencia, aunque parcial, de las pruebas que enfrentará. Esto quiere decir que, antes de nacer, sabíamos de los desafíos con ciertos familiares, conocíamos las tendencias, las dificultades y muchas veces los dolores. Aceptamos el compromiso, no como castigo, sino como oportunidad. Sin embargo, esta aceptación no significa que debamos someternos a situaciones que violen la dignidad o la salud emocional. Es necesario diferenciar prueba de martirio. La prueba es oportunidad de crecimiento. Martirizarse, anulándose por completo, es pérdida de uno mismo, y eso también es una desviación de la ley del amor. La ley de Dios es equilibrio. Es verdad que perdonar es esencial, pero como explica el espíritu Lázaro en el capítulo 9 del Evangelio, perdonar es olvidar el mal y no conservar odio en el corazón. Él no habla de mantener convivencia, sino de sanar el alma de la herida. Cuando miré mi historia con los ojos del Espíritu Eterno, comprendí que el alejamiento no era un fracaso, sino parte de un aprendizaje mayor. No se trataba de rechazo, sino de protección mutua. Tal vez, desde donde esté, el espíritu que anima a mi madre también esté aprendiendo con este silencio. Porque el amor verdadero no necesita presencia constante, sino intención sincera de evolucionar, aunque sea cada uno a su tiempo. Esta comprensión, a la luz de las enseñanzas de Allan Kardec, comenzó a cambiarlo todo dentro de mí. El espiritismo no se basa únicamente en teorías filosóficas, sino también en hechos, observaciones y experiencias del mundo espiritual relatadas por médiums serios y comprometidos con la verdad. Entre ellos, nadie fue tan fecundo como Chico Xavier. Por medio de las psicografías de André Luis, tenemos acceso a relatos que ilustran con claridad las repercusiones espirituales de las relaciones familiares, especialmente cuando esas relaciones se convierten en un obstáculo para la paz interior. En Los Mensajeros, André Luis nos presenta la historia de Otavio, un espíritu que había reencarnado al lado de su madre, con quien tenía serias deudas del pasado. La convivencia, repleta de resentimientos y agresividad, se volvió insostenible. Otavio, tratando de mantenerse fiel a su propuesta espiritual, se forzó a una convivencia que terminó agravando sus propias tendencias a la culpa y a la autopunición. Tras su desencarnación, fue acogido en una colonia espiritual y recibió la siguiente orientación de un mentor: tuviste el coraje de permanecer, pero no tuviste el discernimiento para comprender los límites de tu prueba. Sufriste más de lo necesario. Ese pasaje fue un espejo para mí. ¿Cuántos de nosotros permanecemos en situaciones creyendo que soportarlo todo es sinónimo de evolución? ¿Y cuántos, como Otavio, enferman espiritualmente por no entender que la vida exige equilibrio y no sacrificio ciego? Otro relato impactante está en el libro Entre la Tierra y el Cielo. En esta obra, André Luis acompaña el drama de un espíritu llamado Amaro, que también tuvo conflictos profundos con su madre durante la infancia. Tras años de desavenencias, se alejó por completo. Durante su estancia en el plano espiritual, al revisar su pasado, comprendió que el alejamiento había sido necesario, pero que el rencor cultivado tras esa decisión le había traído más sufrimiento que alivio. Con la ayuda de mentores, Amaro aprendió a perdonar verdaderamente, incluso sin haber retomado la convivencia en la encarnación anterior. Eso le permitió que, en una nueva existencia,
volviera al convivio con su madre en condiciones más benignas y finalmente encontrara la paz interior. Estos relatos nos muestran que el alejamiento no es el problema. Lo que pesa espiritualmente es lo que hacemos con los sentimientos que permanecen tras ese distanciamiento. Si cultivamos odio, alimentamos vínculos negativos. Si comprendemos, aceptamos y perdonamos, incluso a la distancia, reequilibramos el lazo, aunque no se traduzca en proximidad física. Chico Xavier también decía con frecuencia, no siempre la convivencia es sinónimo de armonía. A veces, el mayor gesto de amor es no insistir donde el corazón sangra. Esa frase me tocó profundamente, porque entendí que el mundo espiritual no nos exige perfección, sino sinceridad en el esfuerzo de mejorar. La espiritualidad superior está atenta a cada movimiento de nuestro corazón. El alejamiento puede, sí, ser parte de la misión, siempre que esté acompañado de respeto, perdón y un deseo sincero de crecimiento mutuo, aunque el otro no comprenda o no lo acepte. Cuando decidí cortar los lazos con mi madre, esperaba sentir alivio, y por un tiempo lo sentí. Pero pronto vinieron sueños inquietantes, sensaciones de tristeza sin explicación, un silencio extraño en las oraciones. Era como si el mundo espiritual me observara, no con juicio, sino con atención, y poco a poco comencé a percibir que mis actitudes resonaban más allá de la materia. En el libro Acción y Reacción, André Luis describe que todas nuestras elecciones generan ondas de energía que afectan no solo el ambiente físico, sino también los campos espirituales que nos rodean. Cuando una relación familiar se rompe, especialmente entre padres e hijos, hay una modificación en el campo vibratorio de ambos. Esto no significa castigo divino, sino una consecuencia natural de un lazo afectivo interrumpido o transformado. En muchos casos, el alejamiento promueve una pausa necesaria para el reajuste emocional. El espíritu encuentra tiempo para reflexionar, sanar antiguas heridas y, quién sabe, prepararse para una futura reconciliación. Pero esa pausa no es exención de responsabilidad. El desligamiento físico no puede convertirse en odio, indiferencia o negación de la historia vivida. Todo lo que negamos emocionalmente se transforma en peso espiritual. André Luis también relata que hay espíritus que, después del desencarne, permanecen presos a los resentimientos alimentados en vida. Muchos no perciben que podrían estar libres si hubieran elegido perdonar. Y fue en ese punto donde comprendí el verdadero impacto de mi decisión. El alejamiento por sí solo no me haría libre espiritualmente. Solo el perdón podría liberarme. Percibí que, incluso estando distante, necesitaba trabajar mi interior. Dejé de buscar justificaciones para el dolor que viví y comencé a orar sinceramente por ella. No con la esperanza de restablecer los lazos terrenales, sino con el deseo real de que ambos pudiéramos encontrar la paz. Y fue ahí donde todo empezó a cambiar. La doctrina espírita nos enseña que la vibración del pensamiento es una fuerza poderosa. Cada oración sincera, cada pensamiento de compasión actúa como un bálsamo sobre el espíritu del otro, incluso si no está receptivo. Esa vibración no se pierde, toca, envuelve, consuela y transforma. Comencé a sentir eso en el alma, como si las oraciones estuvieran cosiendo algo que durante años parecía irremediablemente rasgado. Chico Xavier decía, el dolor es un mensajero de Dios llamándonos a la renovación. Y comprendí que mi dolor no era un castigo, sino una invitación a la transformación. El alejamiento de mi madre me llevó, por primera vez, a mirarme a mí mismo con honestidad espiritual, a preguntarme no solo lo que ella me causó, sino también lo que yo venía alimentando dentro de mí. En el plano espiritual, cada acción es energía en movimiento, y el mundo espiritual, lejos de castigarnos, responde con sabiduría a nuestras elecciones.
La vida nos devuelve lo que damos, y cuando damos perdón, incluso a distancia, recibimos a cambio un alivio que viene del alma. Tras el alejamiento de mi madre, comprendí que no bastaba con romper un vínculo terrenal. Era necesario reconstruir el lazo espiritual, conmigo mismo, con Dios y con quienes comparten mi camino evolutivo. Pero, ¿cómo mantener la conexión con el plano espiritual cuando estamos emocionalmente debilitados? ¿Cómo buscar la luz sin volver a caer en las sombras de la culpa o del resentimiento? La primera clave que encontré fue la oración. Puede parecer simple, incluso repetitivo, pero la oración tiene un poder que va mucho más allá de las palabras. Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 27, explica que orar es pensar en Dios, es acercarse a Él, poniéndose en sintonía con las fuerzas superiores. Y cuando oramos por alguien que nos hirió, no solo estamos emitiendo amor, también nos estamos liberando espiritualmente de las cadenas invisibles del rencor. Chico Xavier solía decir, ora por quien te hiere. El silencio y la oración son los mayores instrumentos de la caridad espiritual. Y eso fue lo que comencé a hacer, no con facilidad, lo confieso. Al principio las palabras parecían vacías, pero insistí. Puse el nombre de mi madre en mi oración diaria. Pedí por ella, pedí por mí, pedí para que los lazos espirituales fueran sanados, aunque los lazos físicos no se restablecieran. Otra práctica poderosa fue el Evangelio en el hogar. André Luis, en las obras psicografiadas por Chico, muestra cuánto esta reunión semanal con Jesús crea un campo de protección alrededor de la casa. Aunque viviera solo, mantenía ese hábito, y fue allí, en medio de las lecturas y reflexiones, donde comencé a recibir intuiciones, a sentir presencias sutiles de bienhechores espirituales y a percibir que no estaba solo en esa jornada. La caridad también se reveló como un puente hacia lo alto. Al principio pensaba que ayudar a los demás requería grandes gestos, pero comprendí, como enseña Kardec, que incluso una sonrisa, una escucha sincera o un pensamiento de paz son formas de caridad. Y cuando nos ocupamos en servir, nuestros propios problemas disminuyen en tamaño. Ayudar al prójimo, incluso en medio del propio dolor, es uno de los métodos más eficaces de elevación espiritual. Pero tal vez el mayor instrumento de conexión con el mundo espiritual sea el perdón continuo, porque perdonar una vez es fácil. Lo difícil es renovar ese perdón todas las veces que el recuerdo del dolor regresa. André Luis nos muestra en Liberación que los pensamientos recurrentes de rencor nos sintonizan con espíritus que vibran en esa misma frecuencia. Perdonar una y otra vez es reprogramar esa sintonía. Entonces comprendí que la espiritualidad no exige que todos los lazos se mantengan intactos, pero sí que todos los corazones se mantengan abiertos, incluso en silencio, incluso a distancia. La conexión con el mundo espiritual es posible y esencial. Basta con que estemos dispuestos a vibrar en amor, incluso en medio de las cicatrices. Si hay alguien que comprendió como nadie las heridas humanas y los desafíos espirituales detrás de los lazos familiares, esa persona fue Chico Xavier. Sus palabras siempre trajeron alivio a los corazones angustiados, y fue en sus enseñanzas que encontré el consuelo necesario para lidiar con la culpa y la duda que rondaban mi decisión de alejarme de mi madre. Chico nunca fomentó la ruptura de lazos, pero tampoco defendió la convivencia a cualquier costo. Él decía que toda convivencia debe ser un intercambio de amor, no una carga de sufrimiento continuo. Cuando la relación familiar se convierte en un campo de heridas que nunca cicatrizan, el amor puede y a veces debe ser ejercido a distancia, en oración, en pensamiento, en vibración. En uno de los muchos programas Pingafogo, cuando se le preguntó sobre relaciones familiares destructivas, Chico respondió con serenidad: hay situaciones en las que el alejamiento no es abandono, sino una protección recíproca.
No se trata de huir, sino de respeto. Estas palabras me hicieron comprender que, incluso ante el dolor de la separación, no estaba fallando espiritualmente. Estaba, de algún modo, respetando los límites de ambos lados. Otro de las enseñanzas que llevo conmigo es: el dolor es la maestra del espíritu, pero solo enseña cuando se transforma en comprensión. Durante mucho tiempo solo veía el dolor. El tiempo y el estudio de la doctrina me ayudaron a transformarlo en aprendizaje. Vi que mi madre también era un alma en lucha con su historia, sus marcas, sus sombras, y yo, como hijo, también traía mi carga de imperfecciones. Chico decía que Dios no nos exige convivencia forzada, pero sí espera de nosotros la comprensión posible, y fue en este espíritu que comencé a perdonar de forma más profunda, no un perdón de apariencia, sino un perdón verdadero que incluye el reconocimiento de la humanidad del otro y la aceptación de que no siempre la reconciliación será posible en esta encarnación. Él también nos recuerda, con su ternura habitual, que todo lo que el amor toca, lo transforma. La relación con mi madre pudo haber estado marcada por el dolor, pero también fue un instrumento de crecimiento. Gracias a esta experiencia, busqué el autoconocimiento, la fe, la conexión con el plano espiritual. Fue a través del dolor de este alejamiento que encontré mi propia espiritualidad. Muchas veces, el mayor aprendizaje no está en la reconciliación externa, sino en la pacificación interna. Chico nos enseñó que el perdón es una puerta que se abre desde adentro, y cuando abrimos esa puerta, la luz entra, el alma respira y la vida comienza de nuevo, aunque el otro nunca lo comprenda, aunque el contacto nunca se restablezca. Fue con Chico que aprendí a seguir adelante sin cargar el peso de la culpa, a caminar con ligereza, sabiendo que el mundo espiritual responde sí a nuestras intenciones, y cuando nacen del amor, incluso en medio del alejamiento, están en perfecta sintonía con la ley divina. Hoy, mirando todo lo que viví, comprendo que el alejamiento de mi madre no fue el fin de una historia, sino el inicio de otra, una historia interna, profunda, que me hizo repensar el verdadero significado de los lazos espirituales, del perdón y de la misión de cada alma en la tierra. Aprendí que romper un vínculo no tiene que ser un acto de rebeldía, sino que puede ser un gesto de amor maduro, de protección mutua, de respeto por los propios límites. El espiritismo no nos impone fórmulas preestablecidas, nos invita a la reflexión, a la reforma íntima, a la construcción de la paz en nosotros para poder irradiarla al mundo, y sobre todo nos enseña que cada caso es único, porque cada espíritu es un universo en evolución. No existe una receta para sanar relaciones difíciles, pero existe un camino y pasa inevitablemente por la luz del Evangelio, por el autoconocimiento y por la práctica sincera del bien. Si tú también te has alejado de alguien de tu familia, tal vez de tu madre, como yo, no te culpabilices, pero tampoco cierres las puertas del corazón. El alejamiento físico puede ser necesario, pero el espiritual nunca debe convertirse en desprecio. Ora por ella, deséale paz, y si es posible, perdona. El perdón es el remedio silencioso que cura tanto a quien lo ofrece como a quien lo recibe. Recuerda lo que Chico Xavier nos enseñó tantas veces. Aunque nadie pueda volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar ahora y hacer un nuevo final. Este nuevo final no tiene que ser una reconciliación física, puede ser el fin de la amargura, de la culpa, del resentimiento. Puede ser el inicio de una nueva forma de amar, más madura, más lúcida, más espiritual. Si la convivencia te hizo sangrar, respétate, pero no permitas que el sufrimiento se convierta en odio. Si el silencio fue la única respuesta posible, llena ese silencio con oraciones. Y si la distancia parece irreversible, recuerda que en la eternidad de la vida todo puede ser rehecho, reparado, reiniciado.
El mundo espiritual no exige perfección, pero pide verdad, y la verdad libera. La mía fue reconocer que para amar de verdad necesitaba primero amarme a mí mismo, necesitaba sanarme, necesitaba encontrar en mí mismo la paz que siempre busqué en los demás. Hoy sigo orando por mi madre en silencio, con respeto y gratitud, porque incluso en el dolor, ella me ofreció una de las mayores oportunidades de crecimiento espiritual de esta existencia. Y ahora te pregunto a ti, que me has acompañado hasta aquí, ¿qué lazo necesita ser sanado en tu vida? ¿Qué perdón has estado postergando? ¿Qué silencio necesita ser llenado con amor? No esperes el desencarnamiento para resolver lo que el alma puede liberar ahora. Comienza hoy, en oración, en pensamiento, en actitud, porque cuando elegimos vibrar en amor, el mundo espiritual responde con paz, con apoyo, con luz.